¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Kiorem. Kiorem no es ningún tipo corístico, tampoco es ningún diminutivo de ningún nombre, pero ese será el nombre que usaré como seudónimo. Y bien, pensando en que hay diversos tipos de alcohólicos, quizá algunos no saben leer, otros lo aprendieron, otros quizá sean discapacitados visuales, pues me he dado a la tarea de compartirles este tema que viene en el lenguaje del corazón. Yo lo tengo en la página 242 del libro El lenguaje del corazón y que lleva por título el mismo tema, el lenguaje del corazón. Y bueno, sin más preámbulos, voy a dar inicio a la lectura. El taller donde trabajo está situado en una colina detrás de nuestra casa. Al mirar al valle, puedo ver la casa comunitaria del pueblo en la que se reúne nuestro grupo local. Más allá de la línea del horizonte se encuentra el universo de Alcohólicos Anónimos. 8.000 grupos, 1/4 de millón de los nuestros. ¿Cómo llegó Alcohólicos Anónimos a ser lo que es en 25 años? Y desde aquí, ¿a dónde vamos? A menudo puedo sentir el significado profundo del fenómeno de Alcohólicos Anónimos, pero no puedo ni siquiera empezar a comprenderlo. Por ejemplo, ¿por qué, en este preciso punto de la historia, ha decidido Dios comunicar a tantos de nosotros su gracia sanadora? ¿Quién puede decir lo que esta comunicación tan misteriosa y práctica realmente es? No nos es posible darnos cuenta sino de una parte de lo que hemos recibido y de lo que ha significado para cada uno de nosotros. Se me ocurre que todo aspecto de este desenvolvimiento global puede relacionarse con una sola palabra esencial. Esta palabra es comunicación. La comunicación que hemos tenido entre nosotros, con el mundo alrededor nuestro y con Dios, nos ha salvado la vida. Desde el mismo comienzo, la comunicación en Alcohólicos Anónimos no ha sido sino una mera transmisión de ideas y actitudes útiles. Ha sido una comunicación extraordinaria y a veces singular, debido a la afinidad que tenemos por nuestro sufrimiento común y debido a que los medios comunes de nuestra liberación solo nos dan resultados cuando los compartimos constantemente con otros. Nuestras vías de comunicación siempre han estado cargadas de el lenguaje del corazón. ¿Y qué significa esto? A ver si les puedo comunicar algo de lo que significa para mí. Enseguida me acuerdo de mi médico, William Duncan Silver, y de cómo él, durante los últimos años angustiosos de mi alcoholismo, me atendía utilizando el lenguaje del corazón. En el amor estaba su poder mágico, y por el amor logró obrar este milagro, comunicar a la mente borrosa del borracho el hecho de que se encontraba en la presencia de alguien que lo comprendía y que se preocupaba cariñosamente y sin límite por su bienestar. Era un hombre que gustosamente nos acompañaba andando por el trecho más empinado y rocoso de nuestro camino y, si fuera necesario, entre paréntesis, como a menudo lo era, se cierra, incluso hasta el fin del camino. En aquel entonces ya había intentado ayudar a más de 20.000 borrachos y en casi todos los casos había fracasado. Solamente en unas raras ocasiones, en esta experiencia lúgubre de futilidad, brilló la luz de una auténtica recuperación. La gente se preguntaba a sí misma cómo él podía perseverar, cómo podía seguir creyendo en la posibilidad de ayudar a los alcohólicos crónicos. No obstante, seguía creyendo con una fe que nunca vacilaba. Seguía diciendo, un día encontraremos la solución. Ya se había formado algunas ideas con respecto a lo que les afectaba a los borrachos. Tenían una obsesión por beber,
una auténtica locura destructora. Al observar que los cuerpos de los borrachos ya no podían aguantar el alcohol, el doctor llamaba a esta condición una alergia. Su obsesión les hacía beber, y su alergia servía como garantía de que se volverían locos o morirían si siguieran bebiendo. Aquí, formulando en términos modernos, teníamos el dilema perenne del alcohólico. El doctor sabía que la única solución se encontraba en la abstinencia total. Pero, ¿cómo lograrla? Si pudiera conocer y comprender mejor a los borrachos y así identificarse mejor con ellos, tal vez el mensaje informativo que tenía que comunicarles podría llegar a estas extrañas cavernas de la mente en la que estaba arraigada la ciega obsesión por beber. Así perseguía sus trabajos el médico diminuto que amaba a los borrachos. Siempre con la esperanza de que su próximo caso le revelaría, de alguna que otra forma, una nueva parte de la solución. Cuando llegué a su consulta, sus más recientes conceptos y métodos habían empezado a dar unos resultados ligeramente más prometedores. Por lo tanto, se sentía alentado y se puso a atacar mi caso con el entusiasmo y optimismo de un médico joven ante su primer caso crítico. Me dijo lo infernal que era la enfermedad del alcoholismo. ¿Y por qué? No me prometió nada y no intentó ocultarme el muy bajo índice de recuperación. Por primera vez vi y sentí mi problema en toda su gravedad. También por primera vez descubrí que era un hombre enfermo, emocional y físicamente. Como todos los alcohólicos anónimos saben hoy en día, este descubrimiento puede depararnos un tremendo alivio. Ya no tenía que considerarme como esencialmente un tonto o un pusilánime. Esta nueva revelación, más el relato que me contó el médico de unas cuantas de sus buenas recuperaciones, produjeron en mí la oleada de esperanza, pero sobre todo mi confianza estaba basada en la comprensión, el interés y el afecto que él tan generosamente me mostraba. Ya no estaba solo con mi problema, él y yo, juntos, podíamos trabajar para remediarlo. A pesar de unas recaídas bastante descorazonadoras, durante mucho tiempo yo creía sinceramente que podíamos hacerlo, y él lo creía también. Pero al final llegó la hora en que él se dio cuenta de que yo no iba a figurar entre sus afortunadas excepciones. Él iba a tener que acompañarme a mí y a mi esposa, Lois, mientras atravesábamos este último tramo de mi camino alcohólico. Muy característicamente encontró el valor para decirnos, comedida y francamente, la pura verdad. Ni por mis recursos, ni con la ayuda de los suyos, ni por otro medio que él supiera, yo no podría dejar de beber. En un espacio de un año, tal vez, me tendría confinado en un manicomio, o yo habría sufrido unas graves lesiones cerebrales, o estaría muerto. Si otro ser humano me hubiera pronunciado ese veredicto, yo no podría haberlo aceptado, ya que él me lo había dicho todo hablando el lenguaje del corazón. Yo podía reconocer la verdad que me había expuesto, pero era una verdad espantosa y desesperada. Me habló en nombre de la ciencia, a la cual yo tenía un profundo respeto, y parecía que la ciencia me había condenado. ¿Quién sino él pudiera haberme convencido de este principio indispensable del que depende toda recuperación? Tengo graves dudas de que otra persona pudiera haberlo hecho. Hoy en día, todo miembro de Alcohólicos Anónimos inculca en cada uno de sus ahijados exactamente lo que el Dr. Silwood logró infundir tan contundentemente en mí. Sabemos que es necesario que el recién llegado haya tocado su fondo, si no, no podremos esperar ver grandes resultados. Debido a que somos borrachos que le comprendemos, podemos valernos de ese cascanueces de obsesión más alergia como un instrumento de suficiente potencia como para aniquilar su ego a fondo.
Únicamente así le quedará convencido de que, contando con sus propios recursos, sin ninguna otra ayuda, tiene una muy escasa posibilidad o ninguna de sobrevivir. Me encontraba precisamente en este estado de colapso interno cuando, en noviembre de 1934, tuve la visita de Evi, un viejo amigo mío, un alcohólico y futuro padrino. ¿Por qué le era posible comunicarse conmigo en áreas que ni siquiera el Dr. Silver podría tocar? Pues, primero, yo ya sabía que él era un caso desahuciado, igual que yo. Ese mismo año, en fecha anterior, me había enterado de que él también era candidato para el manicomio. No obstante, le tenía allí frente a mí, sobrio y libre. Su facultad de comunicación era ya tan impresionante que en unos pocos minutos podía convencerme de que se tenía sinceramente liberado de su obsesión por beber. Simbolizaba una cosa muy distinta de un mero intento de abstenerme a duras penas de la bebida. Así que me presentaba una especie de comunicación y de evidencia que ni siquiera el Dr. Silver podría ofrecerme en cuestión de un alcohólico que estaba hablando con otro. En esto estaba la verdadera esperanza. Evie me contó su historia, pintando cuidadosa y detalladamente sus experiencias de beber en los últimos años. Así me vinculaba aún más íntimamente con él. Sin sombra de duda, yo sabía que él había vivido en este mundo extraño y desesperado en que yo me encontraba todavía. De esta manera logró establecer su identificación conmigo. De allí, según hablamos, el canal de nuestra comunicación iba abriéndose hasta su total capacidad, y llegué a estar listo para escuchar su mensaje. ¿Y cuál era este mensaje? Ya lo conocen todos los alcohólicos anónimos: la honradez con uno mismo, la cual nos conduce a hacer, sin miedo, un inventario moral de nuestros defectos de carácter, la revelación a otro ser humano de estos defectos, los primeros pasos humildes y vacilantes que damos alejándonos de nuestro aislamiento y sentimiento de culpabilidad, la buena disposición para dirigirnos a aquellos a quienes hemos causado daño y hacer todas las enmiendas posibles. Se nos sugería que pusiéramos nuestras casas en orden, tanto el exterior como el interior, y entonces estábamos listos para dedicarnos a servir a otros, valiéndonos de la comprensión y del lenguaje del corazón, sin esperar ninguna recompensa ni provecho personal, y entonces había esa actitud vital de depender de Dios o de un poder superior. Ninguna de las ideas de Evie era realmente nueva. Yo ya las había oído todas, pero por haberme sido comunicadas por su potente línea de transmisión, no las consideré como en otras circunstancias lo hubiera hecho, o sea, unas simples máximas tradicionales en cuanto a la manera de comportarse como un buen feligrés. Yo las veía como vivas, verdaderas, que me podrían liberar tal como le habían liberado a él. Evie me podía tocar en lo más profundo, pero había un aspecto que me sentía todavía poco dispuesto a aceptar. No me podía tragar la idea de Dios, porque no podía creer que hubiera ningún Dios. Evie me convenció instantáneamente de sus demás ideas, pero no de esta. Aunque tenía que reconocer sus evidentes resultados, no podía compartir su fe. Me había encontrado con un obstáculo con el que miles de alcohólicos anónimos principiantes se han tropezado desde entonces. El mío era precisamente el tipo de obstáculo bien arraigado que hoy en día vemos a menudo en los recién llegados, que dicen ser ateos o agnósticos. Su voluntad para no creer es aparentemente tan fuerte que prefieren hacer una cita segura con el sepulturero a ir, con la mente abierta, en una búsqueda empírica de Dios. Afortunadamente para mí y para la mayoría de la gente como yo, que desde entonces se han unido a Alcohólicos Anónimos, las fuerzas constructivas que entran en juego en nuestra comunidad casi siempre han logrado superar esta colosal obstinación.
Totalmente derrotados por el alcohol, teniendo ante nuestros ojos una prueba patente de la liberación, y rodeados de quienes pueden hablarnos en el lenguaje del corazón, finalmente nos hemos rendido, y luego, paradójicamente, nos hemos encontrado en una nueva dimensión, el mundo real del espíritu y de la fe, con suficiente buena voluntad, con suficiente amplitud de mente, y allí lo tenemos. Cuando finalmente me llegó la hora de abrir la mente y rendirme, el nuevo mundo del espíritu me sobrevino como un relámpago abrumador de convicción y poder, y como consecuencia, a pesar de los trabajos que he sufrido desde entonces, me he visto liberado de la obsesión y siempre han quedado conmigo la fe en Dios y la conciencia de su presencia. La dádiva de la fe se convirtió inmediatamente en parte integrante de mi ser. Mi orgullo había pegado mi orgullo había pagado un precio muy alto. Desesperado grité: ahora estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Si hay un Dios, que se manifieste. Y lo hizo. Ese fue mi primer contacto consciente, mi primer despertar. Pedí de todo corazón y recibí. Con esta revelación me vino la visión de una posible reacción en cadena, de un alcohólico que hablara con otro, y este con otro, y así una serie sin fin. Estaba convencido de que podía dar a mis compañeros alcohólicos lo que Evie me había dado a mí, y durante los meses siguientes traté de pasar el mensaje. Pero nadie logró la sobriedad, y esta experiencia me enseñó una magnífica lección. Iba aprendiendo penosamente la forma de no comunicarme, pero verídicas que fueran, por verídicas que fueran las palabras de mi mensaje, no podría haber ninguna comunicación profunda si lo que yo decía y hacía iba teñido de soberbia, arrogancia, intolerancia, resentimiento, imprudencia o un deseo de reconocimiento personal, aunque apenas era consciente de estas actitudes. Sin darme cuenta, había caído muy pesadamente en estos errores. Mi experiencia espiritual había sido tan súbita, tan resplandeciente y tan poderosa que había empezado a estar convencido de que yo estaba destinado a curar a casi todos los borrachos del mundo. Esto era soberbia. Seguía machacando el tema de mi despertar místico, y mis candidatos se sentían repelidos sin excepción. Esto era imprudencia. Empecé a insistir que todo borracho debería experimentar una euforia luminosa, parecida a la mía. Hice caso omiso del hecho de que Dios se manifiesta al hombre de muchas maneras. En efecto, había empezado a decir a mis candidatos: tienes que ser como yo, creer como yo creo, y hacer lo que yo hago. Esta era la clase de arrogancia inconsistente que ningún borracho puede soportar. Empecé a subrayar descaradamente los pecados de mis candidatos, entre paréntesis principalmente los pecados que yo creía no tener, cierre el paréntesis. Y los candidatos se enojaron, y yo también. Cuando se emborrachaban me ponía airado, y eso era nuevamente el orgullo herido. Mis nuevos amigos del grupo Oxford, entre paréntesis el grupo religioso en el que Evie logró su primera recuperación, pero no la definitiva, cierre el paréntesis, se oponían a la idea de que el alcoholismo fuera una enfermedad, así que yo tenía que dejar de hablar sobre el concepto de alergia más obsesión. Yo quería la aprobación de estos nuevos amigos, y por tratar de ser humilde y útil, no era ni lo uno ni lo otro. Poco a poco llegué a darme cuenta cómo lo hace la mayoría de nosotros, que cuando el ego se pone en medio, bloquea la comunicación. Necesitaba otra fuerte dosis de desinflamiento, y la obtuve. Me di repentina cuenta de que durante 6 meses había fracasado completamente. Entonces el doctor Silwood me dio este brusco consejo: deja de predicar, deja de machacar el tema de tu inusitada experiencia espiritual. Cuenta tu propia historia. Infunde en esos borrachos lo desahuciado que es el alcoholismo desde el punto de vista médico. Ablándalos primero, luego tal vez aceptarán lo que realmente quieres decirles. Has puesto el carro delante del caballo. Mi encuentro con el Dr. Bob en Akron fue la primera vez que logré compenetrarme con éxito con otro alcohólico. Seguí al pie de la letra el consejo del Dr. Silwood. El Dr. Bob
No tenía necesidad de instrucción espiritual. De eso él ya tenía mucho más que yo. Lo que sí necesitaba era un desimplamiento a fondo y la comprensión de que solo un alcohólico puede darle a otro alcohólico. Lo que yo necesitaba era la suficiente humildad para olvidarme de mí mismo y una relación con un buen ser humano, y que tuviera que ser afín. Doy gracias a Dios por habérmelo concedido. Una de las primeras ideas que el Dr. Bob y yo compartimos fue que la verdadera comunicación debe basarse en la necesidad mutua. Nunca deberíamos hablar a nadie con un tono condescendiente, mucho menos a un compañero alcohólico. Nos dimos cuenta de que todo padrino debería humildemente reconocer sus propias necesidades tan claramente como las de su ahijado. En esto estaba la base del paso 12 de Alcohólicos Anónimos para la recuperación, el paso en el que llevamos el mensaje. Nuestra siguiente aventura en la comunicación fue el libro de Alcohólicos Anónimos. Tras 4 años de arduos esfuerzos, habíamos establecido 3 pequeños grupos y producido menos de 100 recuperaciones. Sabíamos que podíamos comunicarnos cara a cara, pero era un proceso muy lento. Mientras preparábamos el libro, todos nos preguntábamos, ¿se podría llevar el mensaje por medio de la palabra escrita? ¿Podría el libro hablar el lenguaje del corazón al borracho que lo leyera? No sabíamos, simplemente esperábamos que así fuera, pero ahora sí lo sabemos. Alcohólicos Anónimos se publicó por primera vez en 1939. En aquella época había 100 borrachos que se habían recuperado en Alcohólicos Anónimos, y solo en los Estados Unidos había 5 millones de alcohólicos y familiares suyos que nunca habían oído hablar de Alcohólicos Anónimos. En otras partes del mundo tal vez había otros 20 millones de alcohólicos. ¿Cómo íbamos a comunicar las buenas nuevas aunque solo fuera una pequeña fracción de todos ellos? Ahora teníamos un libro acerca de Alcohólicos Anónimos, pero casi nadie fuera de la comunidad sabía de su existencia. Llegó a ser evidente que tendríamos que contar con la ayuda de la prensa y de la radio, que necesitaríamos recurrir a todos los medios de comunicación posibles. ¿Se interesarían estas agencias en ayudarnos? ¿Se mostrarían amistosos? ¿Les sería posible presentar una imagen verdadera de Alcohólicos Anónimos al alcohólico, su familia y sus amigos? La respuesta resultó ser afirmativa. En el otoño de 1939, Elric Davis, un excelente periodista, escribió una serie de artículos sobre nosotros en el Plain Dealer de Cleveland. Estos artículos describían con suma agudeza lo que Alcohólicos Anónimos es y lo que puede hacer. Y a los pocos días, varios centenares de borrachos y familiares inundaron con súplicas de ayuda el pequeño grupo de Alcohólicos Anónimos en Cleveland. El año siguiente, Jack Alexander escribió su famoso artículo sobre Alcohólicos Anónimos que apareció en 1941 en el Saturday Evening Post, y por primera vez vimos lo que la comunicación en el lenguaje del corazón podía significar a escala nacional. El impacto de este artículo en los alcohólicos de los Estados Unidos, en sus familiares y en el público en general fue tremendo. Enseguida nos llegó una avalancha de llamadas para obtener información y ayuda. No cientos, sino miles. Nos quedamos estupefactos. Estaba claro que nuestro mensaje de recuperación se podía transmitir a todo el país, si hacíamos lo que nos correspondía hacer. Al entrar nuestra comunidad en su periodo de crecimiento rápido, las tradiciones de Alcohólicos Anónimos fueron tomando forma gradualmente. Las 12 tradiciones comunican nuestros principios de unidad, así como los 12 pasos comunican nuestros principios de la recuperación. Las tradiciones exponen la mejor forma en que un miembro de Alcohólicos Anónimos se puede relacionar con su grupo, el grupo con otros grupos y Alcohólicos Anónimos en su totalidad con el mundo a nuestro alrededor. Exponen lo que significa ser miembro de Alcohólicos Anónimos, muestran la experiencia de Alcohólicos Anónimos en sus asuntos de autoridad y de dinero. Nos advierten de los peligros de las alianzas comprometedoras, del profesionalismo y nuestros muy naturales deseos personales de reconocimiento público.
Las 12 tradiciones fueron evolucionando lentamente durante una época en la que una publicidad a gran escala estaba fomentando la proliferación de nuevos grupos a un ritmo vertiginoso. En aquellos días multitud de egos ávidos de poder corrían desbocados entre nosotros, y en esta estrepitosa anarquía que amenazaba durante un tiempo con llevarnos al colapso, las tradiciones sirvieron finalmente para conducirnos al orden, a la cohesión y al funcionamiento eficaz. Las tradiciones no son reglas, ni reglamentos, ni leyes. No se pueden imponer sanciones ni castigos a quienes las infrinjan. Tal vez estos principios no se puedan aplicar con éxito en ningún otro sector de la sociedad. No obstante, en esta comunidad de alcohólicos, estas tradiciones, aunque no se puede forzar a nadie a cumplirlas, tienen una fuerza superior a la de la ley. Ya llevan varios años en existencia y rara vez hemos visto una grave desviación. Los muy contados miembros que han insistido en hacer caso omiso de las tradiciones no han inspirado a otros a seguir su ejemplo. Obedecemos nuestras tradiciones gustosamente porque son necesarias para la supervivencia de Alcohólicos Anónimos. Las obedecemos porque debemos y porque queremos. Tal vez el secreto de su poder radica en el hecho de que estas comunicaciones vivificadoras brotan de la experiencia concreta y tienen sus raíces en el sacrificio y el amor. Ya en los primeros días de Alcohólicos Anónimos empezamos a darnos cuenta de que la afinidad que teníamos por haber sufrido del alcoholismo agudo no era suficiente de por sí. Nos dimos cuenta de que, para superar ciertas barreras, nuestros canales de comunicación tenían que ampliarse y profundizarse. Por ejemplo, casi todos los primeros miembros de Alcohólicos Anónimos eran casos de los que hoy llamamos de bajo fondo o últimas boqueadas. Cuando empezaron a llegar los casos de alto fondo o ligeramente afligidos, solían decirnos: pero nunca estuvimos en la cárcel, nunca estuvimos en manicomios, nunca hicimos esas cosas espantosas que ustedes cuentan. Tal vez Alcohólicos Anónimos no es para gente como nosotros. Durante varios años, los veteranos simplemente no podíamos comunicarnos con estos compañeros. Luego de la mucha experiencia surgió una nueva manera de abordarlos. A cada nuevo caso de alto fondo le reclamábamos la opinión médica de que el alcoholismo es una enfermedad mortal y progresiva. Al hablarles, nos concentrábamos en las primeras etapas de nuestras carreras de bebedores. Recordábamos lo convencidos que estábamos de poder controlarnos la próxima vez que nos tomaríamos unos tragos, o de que nuestra forma de beber era culpa de circunstancias desafortunadas o del comportamiento de otra gente. Luego llevábamos al candidato por un recorrido de aquellos episodios de nuestras historias que demostraban lo insidiosos e irresistible que es el progreso de la enfermedad. Le indicábamos cómo años antes de que nos diéramos cuenta ya habíamos sobrepasado el punto del que no podíamos volver atrás, contando solo nuestras propias fuerzas y nuestra propia voluntad. Seguíamos destacando lo acertados que estaban los médicos en su evaluación de esta enfermedad. Lenta, pero seguramente esta estrategia empezaba a dar resultados. Los de bajo fondo empezaron a comunicarse en profundidad con los de alto fondo, y los de alto fondo empezaron a hablar entre sí. Cuando los Alcohólicos Anónimos de cualquier localidad recibían en su grupo a los borrachos de alto fondo, el progreso con estos compañeras, aun si fueran muy pocos, resultaban mucho más fácil y rápido. Es probable que casi la mitad de los miembros actuales de Alcohólicos Anónimos se hayan librado de los últimos 5, 10 o incluso 15 años de puro infierno que nosotros los de bajo fondo conocemos tan bien. Al principio pasaron 4 años antes de que Alcohólicos Anónimos llevara la sobriedad permanente tan solo a una mujer alcohólica, como los de alto fondo. Las mujeres también decían que eran diferentes. No obstante, al irse perfeccionando la comunicación,
Debido principalmente a los esfuerzos de las mismas mujeres, la situación fue cambiando. Hoy día, nuestras hermanas de Alcohólicos Anónimos se pueden contar por millares. El borracho de los barrios perdidos decía que era diferente. Se oía decir lo mismo aún más estridentemente al mundo. El beodo de la alta sociedad, entre paréntesis. Lo mismo decían los artistas, los profesionales, los ricos, los pobres, la gente religiosa, los agnósticos, los indios, los esquimales, los soldados veteranos y los presos. Pero eso era hace ya muchos años. Hoy día todos ellos hablan de lo mucho que nos parecemos a fin de cuentas, nosotros los alcohólicos. En 1950 aún quedaban sin respuesta las siguientes preguntas tan importantes. ¿Podríamos comunicar a nuestro mensaje a países extranjeros? ¿Podría Alcohólicos Anónimos superar las barreras de raza, de idioma, de religión, de cultura y de guerra? ¿Podríamos comunicarnos con los noruegos, los suecos, los daneses y los finlandeses? ¿Y con los holandeses, los alemanes, los franceses, los ingleses, los escoceses y los israelitas? ¿Y con los africanos, los boers, los australianos, los latinos, los japoneses, los hindúes y los musulmanes? Esto era lo que nos preguntábamos Lois y yo, según nos dirigíamos aquel año a Europa, a Gran Bretaña, para ver nosotros mismos. En cuanto desembarcamos en Noruega, supimos que Alcohólicos Anónimos podría llegar y llegaría a todas partes. No entendíamos ni una palabra noruego. Para nosotros, tanto los paisajes como las costumbres eran nuevos y extraños. Sin embargo, desde el primer instante había una comunicación maravillosa. Había una increíble sensación de unidad, de estar completamente en casa. Los noruegos eran de los nuestros. Noruega también era nuestro país. Ellos tenían los mismos sentimientos para con nosotros. Esto se podía ver en sus caras. A medida que íbamos viajando de país en país, se iba repitiendo una y otra vez esta magnífica aventura de compenetración y afinidad. En Gran Bretaña nos encontramos con el más extraordinario amor y comprensión. En Irlanda estábamos en perfecta armonía con los irlandeses. Por todas partes era lo mismo. Era algo mucho más importante que un cordial encuentro entre personas. No era un mero intercambio interesante de experiencias y esperanzas comunes. Era mucho más. Era la comunicación de corazón a corazón, con admiración, con alegría y gratitud eterna. Lois y yo supimos entonces que Alcohólicos Anónimos podría dar la vuelta al globo, y así lo ha hecho.